Hola a todos, gracias por conectarse a este canal, pues y hoy vamos a estar hablando sobre extracción de ácido desoxirribonucleico o ADN. En esta ocasión vamos a establecer las diferencias entre protocolos de extracción de ADN que tenemos disponibles comercialmente. Estas diferencias se van a enfocar en cuanto a la rapidez de los protocolos que tenemos, su facilidad de aplicación y los usos de esa extracción de ADN en el laboratorio. Ok, para comenzar, pues el primer paso, ¿verdad? Que vamos de alguna forma a discutir es sobre la homogenización de los tejidos. ¿Por qué? Porque este paso es fundamental para que ocurra un buen proceso de extracción de ADN. Cuando hablamos de homogenizar tejido, estamos hablando que se pueden hacer por dos procesos. Un proceso mecánico, usando pistilos u homogenizadores, y un proceso químico, utilizando diferentes soluciones. Estas soluciones, por lo general, vienen con proteasas, como proteínasas K, detergentes suaves como el SDS, sales como el cloruro de sodio, buffer, HCl y agentes caotrópicos. ¿Con qué finalidad se homogeniza el tejido? Pues para romper uniones celulares y romper las membranas celulares, y es lo que contribuye pues a de alguna forma iniciar la ruptura de las células. Ahora bien, cuando queremos homogenizar tejido, en el ejemplo que yo les coloco, el tejido de un camarón, lo primero que tenemos que saber es qué estamos buscando en ese camarón para poder saber, bueno, con qué tejido vamos a trabajar. Les pongo un ejemplo. Supongamos que estamos buscando un virus, ¿verdad? Que ataca al camarón. Entonces, lo primero que tengo que saber es, bueno, ¿cuál es el tejido que más afecta a ese virus o donde el virus lo puedo conseguir en mayor cantidad? Una vez identificado ese tejido, pues yo voy a trabajar con ese tejido para saber si homogenizo con un tratamiento mecánico o con un tratamiento químico. Como ejemplos, en los camarones nosotros podemos tomar muestras de pleópodos, músculos y cutícula. Este tipo de tejido normalmente tenemos que hacer un tratamiento mecánico con pistilos u homogenizadores para tratar de disgregar todo ese tejido. Sin embargo, si hablamos de tejidos como hemolinfa, hepatopáncreas, pues en este caso utilizaríamos soluciones, pues porque no requieren de esa ruptura mecánica. Continuando con el paso de lisis celular, pues la lisis celular va a ocurrir en soluciones como la que ya describimos en el paso anterior. Tienen SDS, podemos agregar proteínas K, tiene sales como el cloruro de sodio, HCl, agentes caotrópicos y además contienen EDTA. Este EDTA es el inhibidor de enzimas que degradan el ADN como las DNasas. Ahora bien, esta lisis celular que nos permite en los tejidos, pues ella nos va a permitir modificar o destruir las moléculas que conforman la pared o la membrana celular. Y de esta forma, pues nos permite liberar el ADN. Aquí evidentemente hay que tener en cuenta el tejido con el que estamos trabajando. Como ya les mencioné, si trabajamos con tejidos de camarones como pleópodos, músculos o cutícula, pues estos tejidos los tenemos que poner a incubar con proteínas K para tratar de disgregar la mayor cantidad de tejido y romper las proteínas. En el caso de que estemos trabajando, por ejemplo, con bacterias que pueden estar afectando el cultivo del camarón, como por ejemplo Vibrio, entonces en el caso de las bacterias, la solución de lisis nos sirve para hacer choques térmicos antes de continuar con el siguiente paso. Entonces seguimos utilizando una solución de lisis, pero los pasos que hacemos durante el proceso de extracción sigue dependiendo del tejido y la célula con el que estamos trabajando. Continuando con la precipitación de proteínas, pues una vez que ya hemos pasado estos procesos de homogenización y lisis celular, ya tenemos el ADN liberado. Pero este ADN, recordemos que viene unido a proteínas, entonces este paso es fundamental aun cuando hayamos hecho tratamientos con proteínas K en los procesos de lisis celular, pues la precipitación de proteínas es necesaria porque requerimos ese ADN altamente puro o libre de estas proteínas. Ahora bien, una de las soluciones que nos permiten hacer este paso es la solución de cloroformofenol alcohol-isoamílico, la cual nos va a dar dos fases, una fase acuosa y una fase orgánica. La fase acuosa es la parte superior en donde encontramos la molécula de ADN y la fase orgánica son estas dos fases, esta interfase y la fase inferior. Entonces, en esta fase vamos a conseguir las proteínas, los lípidos, los componentes celulares no solubles y todo el material fibroso. Entonces, una vez
que se realiza esta fase, ¿verdad? Es importante cuando tomamos el sobrenadante, que es donde está el ADN, no tocar esta interfase o la capa inferior en donde pues vamos a tener contaminantes. Entonces ya una vez realizado esta etapa, tenemos el ADN purificado y separado del resto de los componentes celulares. Continuamos con el paso de precipitar el ADN. Una vez que hemos obtenido el sobrenadante del paso anterior de la precipitación de proteínas, este sobrenadante lo vamos a hacer precipitar dentro de un tubo que contiene solución o de etanol o isopropanol o soluciones concentradas de sodio y amonio. ¿Esto qué es lo que nos va a permitir? Pues que las cadenas de ADN se plieguen sobre sí mismas y podamos obtener un precipitado de la molécula dentro del tubo. Un paso importante después de la precipitación del ADN es un lavado con etanol y esto lo que nos permite remover las sales residuales que puedan haber quedado durante este proceso de extracción del ADN. Una vez precipitado el ADN y lavado con el etanol 70%, continuamos con el paso de la rehidratación. Rehidratar el ADN, pues podemos rehidratar usando agua, pero agua a grado molecular o buffer TE, tris-EDTA. Una vez rehidratado, pues ya el ADN está listo para guardar, puede ser a menos 20 o a menos 80 grados hasta su uso en el laboratorio. Ahora bien, una vez visto de manera general cuáles son los pasos que se requieren para una extracción del ADN, vamos a ver las diferencias entre protocolos basados en soluciones versus los protocolos basados en columnas. Continuando con la diferencia de los protocolos de extracción basados en soluciones o en columnas, pues allí podemos ver que a las soluciones se les asigna ser kit de bajo costo, que pueden usar solventes orgánicos, que son más tardados pero eficientes, que son más susceptibles a contaminación y que pueden usarse con diferentes tipos de muestras. En cambio, los kits de columnas se les asigna ser más costosos. Evidentemente, esta comparación es basado en que las columnas son un poco más costosas que las soluciones. Sin embargo, pues ambos protocolos son bastante accesibles. Además, las columnas no usan solventes orgánicos y en el caso de las soluciones pueden usar. El protocolo que les voy a presentar a continuación, pues es un kit de soluciones que no usa solventes orgánicos. En el caso de las columnas se asigna que son más rápidos y altamente eficientes y son menos susceptibles a contaminación porque en comparación con las soluciones tienen menos pasos. Y además las soluciones pueden usarse con diferentes tipos de muestras al igual que la columna. También es importante considerar el uso que va a tener esa extracción del ADN. Si los usos son para hacer PCR convencionales, para hacer algún tipo de diagnóstico de patógenos, algún diagnóstico de un gen de resistencia en una bacteria, pues los kits de soluciones son una buena opción. En el caso de que vayamos a hacer uso hacia secuenciación de ese ADN, pues recomiendo las columnas porque son altamente eficientes, no solamente que les da un ADN mucho más puro, sino que les da una mayor cantidad y calidad de su ADN. Continuando con la presentación pues del kit de soluciones, este es el kit de Promega. Es un kit pues que en donde pueden hacer extracciones de tejidos, de plantas, de cultivos de bacterias. Tomando como ejemplo el camarón, pues vamos a suponer que tomamos 10 a 20 miligramos de ese camarón, lo colocamos en un lisante de núcleo, 600 microlitros, en donde vamos a homogeneizar el tejido. Una vez homogeneizado el tejido, se le coloca proteinasa K y esta proteinasa K se va a incubar a 55 grados centígrados. Esta incubación, una vez finalizada, dejamos enfriar el tubo y vamos a colocar precipitante de proteínas. Es importante considerar en precipitación de proteínas que este es el paso fundamental que nos va a permitir a nosotros extraer ese ADN. Entonces, esto se vorteriza y una vez vorterizado se centrifuga. Aquí vamos a obtener un sedimento en donde van a estar las proteínas y el resto de los componentes celulares que no debemos tocar. Y nos vamos a quedar trabajando con el sobrenadante. Este sobrenadante es la parte que nosotros tomamos y colocamos en 600 microlitros de isopropanol. El isopropanol, recordemos que es uno de los alcoholes que nos permite a nosotros precipitar el ADN. Una vez precipitado el ADN, vamos a lavarlo con 600 microlitros de etanol para tratar de eliminar el resto de las sales que pudieran haber quedado. Finalmente, ponemos a secar ese etanol
y rehidratamos el ADN con solución de rehidratación o PE. En el caso de las columnas, pues el tratamiento también va a depender del tipo de tejido, como ya hemos mencionado, dependiendo si estamos hablando de cutícula, de músculo, de pleópodo, de patopáncreas, también es un kit útil para hacer extracciones de bacterias, de plantas, etc. Entonces, bueno, tomando como ejemplo, continuando con lo que es las muestras que podemos obtener de la camaronicultura, podemos tener o tejido de camarón o cultivos de vibrio. Entonces, en este caso, estos kits tienen dos soluciones. Estas dos soluciones son el Biofluid Cell Buffer y el Solid Tissue Buffer. Entonces, esta solución roja, ¿verdad? Nos va a permitir a nosotros analizar muestras como las de vibrio, que son cultivos de células. En el caso de la solución azul, nos va a permitir analizar muestras de tejido, como los pleópodos, músculos, también hepatopáncreas, también nos puede servir, o cutículas, entre otras muestras. Ok, una vez que ocurre la lisis celular en estos buffers, nosotros vamos a colocar todo ese contenido con partes iguales del Genomic Binding Buffer. Esta solución se establece uno a uno, es decir, si yo vengo trabajando con 400 microlitros de lisis, tengo que agregar 400 microlitros del Genomic Binding Buffer. Posteriormente, todo ese contenido yo lo voy a hacer pasar a través de una columna. Esa columna posee una membrana en donde se va a unir el ADN, que es la molécula que a mí me interesa capturar. Y este sería el segundo paso, que es el de unión. Evidentemente, el paso al líquido todo se hace por centrifugaciones y una vez que hemos pasado todo el contenido por la columna, vamos a hacer un pre-wash. Este pre-wash se hace con una solución buffer con 400 microlitros y posteriormente hacemos un paso de lavado con la solución que se llama wash buffer. Hacemos el primer lavado con 700 microlitros y finalmente repetimos con 200 microlitros. Esto correspondería al tercer paso, que son los pasos de lavados. Es importante que al finalizar este último paso de lavado de 200 microlitros, pues se haga una centrifugación adicional para garantizar que la columna está completamente seca. Y finalmente terminar con el paso de elusión, que lo hacemos con el buffer de elusión, ¿no? Se recomienda que sea con volúmenes superiores o iguales a 50 microlitros. Y así pues se culmina con estos 4 pasos la extracción de ADN con kits de columnas. Continuando con los protocolos de extracción, vamos a hablar del Drop and Go. Este es un kit que utiliza un filtro de fibra de vidrio para capturar y purificar el ácido nucleico y tenerlo de alta calidad en unos pocos minutos. Es una técnica fácil y rápida donde puedes utilizar diferentes muestras y el ADN estaría listo para ensayos de IIPCR. La integración del Drop and Go con el IIPCR permite aplicar metodologías de biología molecular en el campo, entonces es muy útil en acuicultura. Esta técnica solo tiene 3 pasos: homogenización del tejido, captura del ADN dentro del Drop and Go y elusión. Ahora vamos a ver un video en donde podemos observar más claramente cómo funciona este kit de extracción. Primeramente, abrimos la tapa del buffer de lisis, colocamos 20 miligramos del tejido de la muestra que queremos extraer el ADN, usamos un pistilo para romper totalmente el tejido y asegurarnos, bueno, de que se disgregue completamente. Luego se deja reposar a temperatura ambiente durante 2 minutos hasta que se sedimente todo el contenido fibroso del tejido. Abrimos la tapa del Drop and Go, colocamos aproximadamente 60 microlitros del sobrenadante, producto del homogenado del tejido, y lo vamos a colocar dentro de la membrana del Drop and Go o del filtro en donde va a capturarse el ADN de la muestra. Presionamos un poco el filtro y dejamos allí que se absorba de 5 a 10 segundos. Posteriormente colocamos de 2 a 3 gotas del wash buffer e incubamos a temperatura ambiente durante 10 minutos.
Transcurrido ese tiempo, abrimos el buffer de elusión y con una pinza podemos tomar la membrana o el filtro que contiene la molécula del ADN y lo colocamos dentro del buffer de elusión. Tapamos y agitamos aproximadamente 30 veces para mezclar y nuestro ADN pues ya se encuentra dentro del tubo de elusión. Una vez realizadas las extracciones de ADN, pues el paso que le sigue es cuantificar y visualizar el ADN. Para cuantificar el ADN vamos a hablar de dos tecnologías ópticas que nos permiten cuantificar tanto la cantidad como la pureza de los ácidos nucleicos. La primera tecnología es el nanodrop. Esta se basa en la absorción de luz del ADN en el pico característico de 260 nanómetros, tal como lo vemos en la gráfica. Además de esto, el nanodrop es una metodología simple que no requiere preparación de las muestras. Una vez que hemos hecho la extracción del ADN, podemos tomar un microlitro de esa extracción y simplemente el equipo nos permite cuantificar la cantidad de ADN que tenemos. Además de esto, nos proporciona mediciones de los contaminantes que pudieran estar presentes en nuestra extracción. Si evaluamos la fracción 260-280, nos va a permitir evaluar la presencia de proteínas y si evaluamos la fracción 260-230, también nos permite otro tipo de contaminantes como fenoles o sales de guanidina. No es una metodología selectiva, puesto que dentro de una misma muestra no vamos a poder diferenciar si tenemos diferentes tipos de ácidos nucleicos y además de que tiene una sensibilidad limitada si lo comparamos con otro tipo de tecnologías como el qubit. Entonces, en el caso del qubit, pues es una metodología que también nos permite cuantificar, pero basándonos en la medición fluorométrica con diferentes fluoróforos. Estos diferentes fluoróforos se van a unir específicamente al ADN o al ARN. También permite cuantificar específicamente proteínas, pero para efectos del video pues nos vamos a centrar en cuantificación de ácidos nucleicos. Es específica la medición, puesto que cada fluoróforo es selectivo para cada molécula, es sensible porque nos permite medir en picogramos sobre mililitro y es muy utilizado para muestras diluidas. Es una técnica precisa, puesto que a pesar de la presencia de diferentes ácidos nucleicos en la muestra nos va a permitir cuantificar cada uno. Lleva más tiempo porque el uso de fluoróforos tenemos que combinarlos o hacerlos reaccionar con las muestras para luego hacer las mediciones y no proporciona información de la pureza de las moléculas, a diferencia del nanodrop que sí nos da la proporción de contaminantes dentro de la concentración del ADN. La otra cosa que podemos hacer una vez que hemos hecho extracción del ADN, además de cuantificar en el nanodrop o en el qubit, en el caso de que no tengamos estos equipos también, podemos observar el ADN dentro de una electroforesis en gel de agarosa, corrida por supuesto al 1%. ¿Qué vamos a observar aquí? Tenemos que observar claramente una banda visible de alto peso molecular. Evidentemente aquí no podemos tener un estimado de la concentración, pero sí de la calidad de ese ADN. Ustedes pueden ver aquí en la pantalla que tenemos diferencias en las cantidades del ADN si comparamos esta muestra, por ejemplo, con esta. Sin embargo, aquí pues tenemos también buena cantidad del ADN. Entonces es una forma también de medir la calidad y la cantidad del ADN de manera cualitativa. Muchísimas gracias por su atención y esperamos que el video haya sido de su total interés.